La multiplicación de los panes narrada por un niño del público. Episodio 1. 5 panes para un mar de hambre. El viento de la tarde descendía desde las colinas que rodeaban el mar de Galilea. Miles de personas avanzaban sobre la hierba seca, hombres agotados, mujeres cargando niños, ancianos apoyados en bastones, y entre aquella multitud que parecía no tener fin, caminaba un niño sujetando con fuerza una pequeña bolsa de tela contra su pecho. Dentro llevaba su comida, 5 panes de cebada, 2 peces secos, nada extraordinario, nada capaz de cambiar la historia. Pero esa tarde, sin saberlo, aquel niño sería testigo de uno de los acontecimientos más impactantes jamás presenciados por seres humanos. Porque la verdadera pregunta no era cuánta comida tenía, la verdadera pregunta era ¿qué ocurre cuando la insuficiencia humana se encuentra cara a cara con el poder de Dios? En este episodio descubriremos la vida cotidiana de un niño común en la Galilea del siglo I, el ambiente social que rodeaba a Jesús y cómo una simple decisión, aparentemente insignificante, comenzó a preparar el escenario para un milagro que desafiaría toda lógica. Al final comprenderemos por qué los acontecimientos más extraordinarios suelen comenzar con las personas más inesperadas. Nos encontramos alrededor del año 30 después de Cristo. La región de Galilea vivía bajo la autoridad del Imperio Romano. Los impuestos eran pesados, la incertidumbre era constante. Las aldeas de pescadores dependían del clima, las cosechas y la pesca diaria para sobrevivir. Mientras tanto, un maestro judío llamado Jesús recorría caminos polvorientos, hablando acerca del reino de Dios. Algunos lo consideraban un profeta, otros un sanador, otros comenzaban a preguntarse si podría ser el Mesías prometido. Las noticias sobre sus enseñanzas y milagros viajaban más rápido que las caravanas y las multitudes crecían cada día. Nuestro narrador es uno de esos miles que escucharon aquellas historias, un niño cuya vida cambiaría para siempre. El amanecer tenía el mar de tonos dorados, pequeñas embarcaciones regresaban lentamente después de una noche de pesca, las mujeres encendían hornos de barro, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con la humedad salada del lago. El niño observaba el mundo desde la puerta de su humilde hogar, no conocía palacios, no conocía ejércitos, su universo estaba compuesto por redes, pan, trabajo y familia. Sin embargo, algo había comenzado a cambiar en toda la región. Cada semana llegaban nuevos rumores, historias imposibles, historias que hablaban de enfermos caminando, ciegos viendo, corazones transformados, y en el centro de todo parecía siempre el mismo nombre, Jesús. El niño escuchaba aquellas conversaciones en silencio, sin saber que pronto dejaría de oír historias para convertirse en parte de una. El hombre del que todos hablaban. Días después, el mercado estaba lleno de lo habitual, los comerciantes discutían, los viajeros compartían noticias, los pescadores hablaban con emoción. Un anciano afirmaba haber visto a un paralítico caminar, otro juraba que había escuchado enseñanzas que parecían atravesar el alma. El niño recorría los puestos escuchando fragmentos de conversaciones, nadie parecía indiferente. Jesús provocaba esperanza, pero también preguntas. ¿Por qué las autoridades religiosas lo observaban con sospecha? ¿Por qué las multitudes lo seguían durante días? ¿Por qué tanta gente abandonaba sus hogares para escucharle? La curiosidad comenzó a crecer dentro del niño. Era una semilla pequeña, pero poderosa. Una noticia inesperada. Una mañana la noticia recorrió la región. Jesús había cruzado el lago. Se encontraba en una zona apartada. Muchos estaban caminando para alcanzarlo. Familias enteras comenzaron a prepararse. Algunos llevaban agua, otros mantas, otros comida. El niño observó cómo la emoción se extendía por todas partes. Era como si toda Galilea se estuviera moviendo hacia un mismo lugar. Algo dentro de él insistía, debía ir. No sabía exactamente por qué, no esperaba presenciar un milagro. Simplemente quería ver a aquel hombre del que todos hablaban. El regalo de su madre. Antes de partir, su madre preparó una pequeña comida, 5 panes de cebada, 2 peces conservados en sal. Era una comida sencilla, común entre las familias humildes. Ella colocó cuidadosamente los alimentos dentro de una bolsa de tela, después la ató al cinturón del niño. No había discursos, no había profecías, solo el amor silencioso de una madre preocupada por su hijo. El niño sonrió, tomó la bolsa y comenzó a caminar.
Ninguno de los dos imaginaba que aquel alimento terminaría siendo recordado durante siglos. La peregrinación de la esperanza. Los caminos se llenaron, miles avanzaban en la misma dirección, las conversaciones hablaban de milagros, de sanidades, de esperanza. A medida que las horas pasaban, el cansancio aumentaba, pero nadie parecía querer regresar. Algo atraía a aquellas personas con una fuerza difícil de explicar. El niño caminaba entre desconocidos que poco a poco se convertían en compañeros de viaje. Todos compartían la misma expectativa, todos buscaban algo, aunque no todos sabían exactamente qué. El maestro en la colina. Finalmente lo vieron, Jesús estaba enseñando, no había trono, no había ejército, no había riqueza, solo un hombre rodeado por miles de personas. Sin embargo, algo en su presencia resultaba diferente. El niño encontró un lugar entre la multitud, escuchó, observó y sintió que aquellas palabras tenían un peso distinto. No hablaban únicamente de leyes, hablaban del corazón, hablaban de esperanza, hablaban de Dios como si estuviera cerca, muy cerca. El paso de las horas. El sol comenzó a descender lentamente, las sombras se alargaron, los niños se cansaban, los ancianos buscaban apoyo, los estómagos comenzaban a reclamar alimento. Pero nadie quería marcharse, cada enseñanza parecía más importante que la anterior. El niño sintió hambre, instintivamente tocó la pequeña bolsa que llevaba consigo, todavía conservaba su comida. A su alrededor, muchos ya no tenían nada, la multitud seguía creciendo y una necesidad silenciosa comenzaba a extenderse. El problema imposible. Los discípulos comenzaron a observar la situación, miles de personas, muy poca comida, ningún mercado cercano, ninguna solución evidente. El niño no escuchaba todas las conversaciones, pero podía percibir la preocupación, las miradas, los movimientos apresurados, la tensión creciente. Por primera vez aquel día, una pregunta comenzó a extenderse entre la multitud. ¿Cómo alimentaría a tanta gente? La necesidad era real, la solución parecía inexistente. Entonces ocurrió algo extraño. Uno de los discípulos comenzó a recorrer la multitud, observando, preguntando, buscando. El niño vio cómo se acercaba cada vez más hasta detenerse frente a él. Sus ojos descendieron hacia la pequeña bolsa que colgaba de su cintura. 5 panes, 2 peces, nada más. El discípulo guardó silencio por un instante, como si estuviera evaluando algo imposible, como si aquella comida insignificante pudiera tener algún valor en medio de una multitud inmensa. El corazón del niño comenzó a acelerarse, no entendía lo que estaba ocurriendo, pero intuía que algo importante estaba a punto de suceder. La mayoría de las personas creen que Dios solo puede utilizar lo abundante, lo extraordinario o lo poderoso. Sin embargo, la historia comienza mostrando exactamente lo contrario. Un niño común, una familia humilde, una comida sencilla. A menudo los mayores milagros no empiezan con grandes recursos, empiezan con la disposición de entregar lo poco que tenemos. La pregunta sigue siendo relevante hoy. ¿Estamos esperando tener más para actuar? ¿O estamos dispuestos a ofrecer lo que ya está en nuestras manos? Quizás todos hemos sido alguna vez ese niño, pequeños frente a desafíos enormes, con recursos limitados, con dudas, con temores, pensando que nuestra contribución no puede marcar ninguna diferencia. Pero, ¿y si aquello que consideramos insignificante es precisamente lo que Dios deseaba utilizar? ¿Y si el valor de una vida no mide por lo que posee, sino por lo que está dispuesto a entregar? El discípulo extendió la mano hacia la bolsa, la multitud seguía hambrienta, miles esperaban una respuesta y el niño debía tomar una decisión. Una decisión aparentemente pequeña, pero que estaba a punto de convertirse en el centro de uno de los milagros más extraordinarios registrados en la historia. Entregará su alimento, ¿y qué sucederá cuando 5 panes y 2 peces lleguen a las manos de Jesús? Si esta historia despertó tu imaginación y tu fe, comparte en los comentarios. ¿Qué representan hoy tus 5 panes y 2 peces? Aquello pequeño que tienes para ofrecer puede inspirar a otros más de lo que imaginas. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en el próximo episodio, donde presenciaremos el momento exacto en que una simple comida pasará de ser insuficiente para uno a suficiente para miles. Episodio 2. Cuando lo poco fue entregado. 5 panes, 2 peces, miles de personas hambrientas.
y un niño inmóvil en medio de una multitud que comenzaba a inquietarse. El sol descendía rápidamente hacia el horizonte, las sombras crecían, el tiempo se agotaba. Frente a él, un discípulo esperaba una respuesta. Nadie podía imaginar que el destino de aquella tarde dependía de una decisión tan pequeña, porque algunos de los momentos más trascendentales de la historia no comienzan con grandes ejércitos ni con reyes poderosos. Comienzan cuando alguien decide abrir sus manos. En este episodio presenciaremos el momento en que el niño entrega su comida, veremos la creciente preocupación de los discípulos ante una situación imposible y descubriremos cómo una crisis humana comenzó a transformarse en el escenario perfecto para una intervención divina. Pero antes de que aparezca el milagro, todos deberán enfrentar a una pregunta incómoda. ¿Qué sucede cuando la lógica ya no ofrece respuestas? En la cultura judía del siglo I, compartir el alimento era mucho más que un acto práctico. Era una expresión de comunidad, hospitalidad y responsabilidad mutua. Sin embargo, la situación que enfrentaban aquel día superaba cualquier costumbre conocida. Las fuentes bíblicas describen una multitud de aproximadamente 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. La cifra real pudo haber sido considerablemente mayor. En una región alejada de centros urbanos importantes, alimentar a semejante multitud era una tarea imposible, incluso para las autoridades locales. Y precisamente allí se encontraba Jesús, lejos de los mercados, lejos de las ciudades, lejos de cualquier solución humana evidente. Una decisión difícil. El discípulo permanecía frente al niño, no exigía nada, no presionaba, simplemente esperaba. El muchacho bajó la mirada hacia la bolsa, había caminado durante horas, tenía hambre, aquella comida era su seguridad, su única provisión. A su alrededor veía rostros cansados, niños llorando, ancianos agotados, familias enteras sin alimento. Por primera vez comprendió que no era el único que tenía necesidad. El peso de la decisión cayó sobre sus hombros. Era poca comida, pero era toda su comida. Manos abiertas. Finalmente el niño levantó la vista, sus dedos aflojaron el nudo de la bolsa sin comprender completamente lo que estaba haciendo. La entregó, no hubo aplausos, no hubo reconocimiento, nadie observó aquel gesto aparentemente insignificante, pero en ese instante ocurrió algo invisible. La escasez fue colocada en manos capaces de transformarla, el discípulo recibió la pequeña provisión y se dirigió hacia Jesús. Mientras se alejaba, el niño sintió una mezcla extraña de incertidumbre y paz. Ya no tenía nada y, sin embargo, no sentía haber perdido algo. La conversación imposible. Cerca de la colina, los discípulos analizaban la situación. Algunos calculaban, otros observaban el tamaño de la multitud, otros simplemente negaban con la cabeza. Incluso reuniendo grandes cantidades de dinero, conseguir alimento para todos parecía imposible. La magnitud del problema superaba cualquier capacidad humana, la lógica ofrecía un único diagnóstico. No había solución. Sin embargo, Jesús no parecía preocupado. Su serenidad contrastaba con la ansiedad de quienes lo rodeaban. Mientras los demás contemplaban la escasez, él parecía observar algo completamente distinto. El niño observaba desde lejos. Desde cierta distancia el niño intentaba comprender lo que sucedía, veía movimientos, conversaciones, señales entre los discípulos y entonces distinguió algo inesperado. La bolsa, su bolsa, ahora estaba en manos de Jesús. Por un instante sintió una emoción difícil de describir. Aquello que había pertenecido a su mundo pequeño y cotidiano estaba ahora conectado con algo mucho más grande, aunque todavía no sabía cuánto más grande, organizando el caos. Entonces ocurrió algo inesperado. Jesús pidió que la multitud se sentara. Grupos comenzaron a organizarse sobre la hierba, decenas, cincuentenas, centenares. Lo que parecía una masa desordenada empezó a adquirir estructura. Los discípulos recorrían el lugar dando instrucciones. La gente obedecía, aunque muchos no entendían la razón. No había comida suficiente. No había carros de provisiones acercándose. No había ayuda visible. Y aún así, Jesús actuaba como si la solución ya existiera. El silencio antes del milagro. La actividad disminuyó poco a poco, la multitud quedó sentada, el viento agitaba suavemente la hierba, las conversaciones se apagaron, algo estaba a punto de suceder, incluso quienes no comprendían la situación podían sentirlo. Jesús tomó los panes, tomó los peces,
y elevó la mirada hacia el cielo. El niño observó cada movimiento. Años después seguiría recordando con absoluta claridad, no porque pareciera espectacular, sino porque parecía sorprendentemente sencillo, la oración. No hubo gestos teatrales, no hubo demostraciones de poder, solo gratitud. Jesús dijo gracias, gracias por una cantidad de comida que resulta ridículamente insuficiente para aquella multitud. Aquello desconcertó al niño. ¿Por qué agradecer por algo que claramente no alcanzaba? Sin embargo, la oración parecía contener una certeza que nadie más poseía, como si la abundancia ya existiera antes de manifestarse, como si la respuesta estuviera presente mucho antes que el problema. Comienza lo inexplicable. Los discípulos se acercaron, Jesús comenzó a repartir, primero un trozo, luego otro y otro más. Los discípulos recibían alimento, se alejaban para distribuirlo, volvían nuevamente y seguía habiendo comida. Regresaban otra vez y todavía había más. Al principio nadie comprendió lo que estaba ocurriendo, pero algo imposible acababa de comenzar. El asombro se extiende. Los primeros grupos comenzaron a recibir alimento, después los siguientes y los siguientes. La noticia se propagó como una ola invisible, las expresiones de preocupación fueron reemplazadas por desconcierto, luego por asombro, luego por incredulidad. El niño observaba sin apartar la vista. Sabía exactamente cuánta comida había entregado, sabía exactamente lo pequeña que era aquella provisión. Y precisamente por eso comprendía mejor que nadie la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El niño sintió que el mundo entero parecía detenerse. Miles estaban comiendo, miles, y la distribución continuaba. Los discípulos seguían regresando a Jesús una y otra vez, y nunca regresaban con las manos vacías. Lo imposible estaba ocurriendo frente a sus ojos. No era una historia, no era un rumor, no era una leyenda, era real y había comenzado con aquello que él había considerado demasiado pequeño para importar. En ese momento comprendió una verdad que transformaría su vida para siempre. Las manos de Dios no necesitan grandes recursos, solo necesitan algo que pueda ser entregado. Muchas veces medimos nuestras posibilidades por el tamaño de nuestros recursos. Pensamos que necesitamos más talento, más dinero, más influencia o más oportunidades para marcar una diferencia. Sin embargo, esta historia presenta una lógica completamente distinta. El milagro no comenzó cuando apareció la abundancia, comenzó cuando alguien decidió entregar lo poco que tenía. La pregunta sigue vigente en cada generación. ¿Qué podría suceder si dejamos de concentrarnos en nuestras limitaciones y comenzamos a confiar en lo que Dios puede hacer con ellas? Quizás la verdadera escasez nunca fue la falta de pan. Quizás la verdadera escasez es la falta de confianza. ¿Cuántas oportunidades dejamos pasar porque creemos que no tenemos suficiente? ¿Cuántos sueños abandonamos porque nuestros recursos parecen insignificantes? ¿Y cuántos milagros permanecen invisibles porque nunca nos atrevimos a entregar aquello que estaba en nuestras manos? La multitud seguía comiendo, los discípulos seguían repartiendo y el milagro continuaba creciendo. Pero algo aún más sorprendente estaba a punto de suceder. Cuando todos terminaron de comer, una pregunta inesperada emergería entre la gente. Una pregunta que transformaría la admiración en una peligrosa expectativa. ¿Quién era realmente aquel hombre capaz de alimentar a miles en medio del desierto? ¿Y qué harían las multitudes cuando llegaran a una conclusión? Si este episodio te impactó, escribe en los comentarios. Lo poco en las manos de Dios puede convertirse en mucho. Comparte este documental con alguien que esté atravesando una situación que parece imposible y acompáñanos en el próximo episodio donde presenciaremos la reacción de la multitud ante el milagro y descubriremos por qué aquel acontecimiento cambiaría para siempre la manera en que miles de personas veían a Jesús. Episodio 3. El rey que no quiso un trono. Miles de personas acababan de comer hasta quedar satisfechas. Nadie había quedado excluido, nadie habría regresado con hambre. El aire estaba lleno de conversaciones emocionadas, de preguntas, de asombro. Pero mientras la multitud celebraba el milagro, una idea comenzaba a propagarse silenciosamente entre la gente. Una idea peligrosa, una idea capaz de cambiar el curso de la historia. Porque cuando el pueblo hambriento encuentra a alguien capaz de proveer alimento en el desierto, inevitablemente surge una pregunta. ¿Y si ese hombre fuera el rey que estamos esperando? En este episodio veremos las consecuencias inmediatas del milagro
Descubriremos cómo reaccionó la multitud al comprender lo que había presenciado y conoceremos una faceta inesperada de Jesús, un hombre que poseía el poder para conquistar naciones, pero que rechazó el camino del poder político. Al final entenderemos que no todos los reyes buscan coronas y no todos los reinos pertenecen a este mundo. Durante el siglo I, el pueblo judío vivía bajo la dominación romana. Muchos anhelaban la llegada de un libertador prometido por las Escrituras. Sin embargo, gran parte de la población imaginaba a ese libertador como un líder militar, un rey capaz de expulsar a Roma, un conquistador que restaurara la gloria nacional. Por eso, cuando Jesús realizó señales extraordinarias, las expectativas comenzaron a multiplicarse. El problema no era solamente quién era Jesús, el problema era quién quería la gente que fuera. El eco del milagro. La tarde avanzaba lentamente, por todas partes se escuchaban relatos emocionados, personas mostrando el pan que habían recibido, familias describiendo lo que habían visto, ancianos repitiendo una y otra vez los detalles del acontecimiento. Cada conversación parecía más increíble que la anterior. El niño caminaba entre los grupos escuchando testimonios. Algunos hablaban con lágrimas, otros reían, otros permanecían en silencio, incapaces de procesar lo ocurrido. El milagro ya no pertenecía únicamente a quienes lo habían presenciado. Ahora comenzaba a convertirse en una historia que recorrería toda Galilea. Los discípulos y las cestas. Mientras la emoción crecía, los discípulos recibieron una instrucción inesperada: recoger los restos. Uno por uno comenzaron a recorrer el lugar. El niño observó las cestas llenarse, más pan, más alimento, más evidencia del milagro. 12 canastas completas. La abundancia parecía desafiar toda explicación racional. Lo que había comenzado como insuficiencia terminaba en sobreabundancia. Los discípulos intercambiaban miradas. Muchos seguían intentando comprender lo que acababan de vivir. Incluso ellos, que caminaban junto a Jesús cada día, continuaban descubriendo quién era realmente. Una idea comienza a nacer. Al principio fueron simples comentarios, susurros, conversaciones aisladas, pero pronto comenzaron a unirse. Podría ser él. Quizás es el elegido, quizás ha llegado el momento. La emoción colectiva empezó a transformarse en algo más, en esperanza política, expectativa nacional, deseo de liberación. El niño no comprendía completamente aquellas discusiones, pero podía percibir cómo cambiaba la atmósfera. El mismo milagro que había despertado gratitud comenzaba ahora a alimentar ambiciones humanas, el peso de una nación herida. Muchos de los presentes habían vivido toda su vida bajo el dominio extranjero. Conocían los impuestos romanos, las limitaciones, la humillación. El recuerdo de los antiguos reyes de Israel seguía vivo en la memoria colectiva. Por eso, para algunos, el milagro no era simplemente una señal espiritual, era una oportunidad. Si Jesús podía alimentar a miles en el desierto, ¿qué más podría hacer? ¿Qué ejército podría resistir a alguien semejante? ¿Qué imperio podría enfrentarse a semejante poder? Las expectativas crecían rápidamente y con ellas el peligro. El niño observa a Jesús. Mientras la multitud hablaba sin descanso, el niño dirigió su atención hacia Jesús. Esperaba verlo celebrar, esperaba verlo responder al entusiasmo, esperaba verlo aceptar la admiración, pero ocurrió algo inesperado. Jesús parecía distante de toda aquella euforia. No buscaba aplausos, no buscaba reconocimiento, no buscaba seguidores impresionados. Su mirada parecía dirigirse hacia algo mucho más profundo, algo que la mayoría de la multitud aún no podía comprender. El momento de la decisión. La emoción alcanzó un punto crítico. Algunos comenzaron a proponer abiertamente que Jesús debía convertirse en rey. Otros apoyaron la idea. La multitud parecía avanzar hacia una decisión colectiva. Era el sueño de muchos, un líder poderoso, un libertador visible, un gobernante capaz de cambiar la historia. Todo parecía alinearse para que Jesús aceptara. Sin embargo, precisamente cuando la multitud intentaba acercarlo al poder, él hizo algo completamente inesperado. El rey que se aleja. Jesús comenzó a retirarse, no hacia un palacio, no hacia una ciudad, no hacia una posición de poder. Se dirigió hacia las montañas, solo, lejos de la multitud, lejos de la coronación que otros querían imponerle. El niño observó con desconcierto. Aquello no tenía sentido. ¿Por qué alguien rechazaría una oportunidad semejante?
¿Por qué apartarse precisamente cuando todos querían seguirle? La respuesta tardaría años en comprenderla. Una noche de preguntas. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, muchos regresaban confundidos, otros decepcionados, otros aún más intrigados. El niño emprendió el camino de regreso junto a otros viajeros. La noche descendía sobre Galilea, las estrellas aparecían una a una. Y mientras caminaba, una pregunta ocupaba completamente sus pensamientos. ¿Quién era realmente Jesús? Porque ningún rey actuaba así, ningún líder buscaba desaparecer en el momento de mayor popularidad, nada encajaba con las expectativas de la gente, y quizá precisamente allí se encontraba la respuesta. Una tormenta se aproxima. Mientras la multitud regresaba a sus hogares, los discípulos abordaban una embarcación para cruzar el lago. Las aguas parecían tranquilas, el viento apenas movía la superficie. Todo parecía normal, pero en las sombras de la noche algo comenzaba a cambiar. Nubes oscuras avanzaban lentamente sobre el mar y en medio de aquella oscuridad creciente, los discípulos pronto enfrentarían una experiencia tan impactante como el milagro de los panes. Una experiencia que volvería a desafiar todo lo que creían saber sobre Jesús. Aquella noche, mientras el niño contemplaba las estrellas desde el camino de regreso, comprendió algo que nunca olvidaría. El verdadero milagro quizá no había sido solamente el pan, el verdadero milagro era que un hombre con poder suficiente para conquistar multitudes eligiera no hacerlo. La mayoría de las personas buscan elevarse, Jesús eligió descender. La mayoría persigue coronas, Jesús buscó soledad. La mayoría utiliza el poder para ser servido, Jesús utilizaba el poder para servir. Y precisamente por eso era diferente a cualquier rey que el mundo hubiera conocido. La humanidad sigue fascinada por el poder, seguimos admirando la influencia, la fama y el control. Sin embargo, la historia de Jesús presenta una visión radicalmente diferente. La verdadera grandeza no consiste en dominar a otros, consiste en servir. La verdadera autoridad no necesita imponerse, se gana mediante el amor, la compasión y la integridad. Quizás la pregunta más importante no es cuánto poder deseamos tener, quizás la pregunta es qué haríamos con él si lo tuviéramos. ¿Cuántas veces buscamos que Dios cumpla nuestros planes en lugar de intentar comprender los suyos? ¿Cuántas veces construimos expectativas que terminan ocultando la verdad que tenemos delante? ¿Y cuántas oportunidades perdemos porque insistimos en que la respuesta debe adoptar la forma que nosotros imaginamos? A veces el mayor desafío no es reconocer un milagro, es reconocerlo cuando llega de una manera diferente a la que esperábamos. La multitud dormía, el niño regresaba a casa. Jesús permanecía solo en las montañas y en medio del mar oscuro una tormenta comenzaba a envolver la embarcación de los discípulos. Pronto las olas se levantarían, el miedo se apoderaría de hombres experimentados y una figura aparecía caminando donde ningún ser humano debería poder caminar. ¿Qué sucederá cuando los discípulos descubran que el hombre que multiplicó el pan también tiene autoridad sobre las aguas? Si este episodio te hizo reflexionar, escribe en los comentarios. El verdadero rey vino a servir. Comparte este documental con alguien que necesite recordar que la grandeza no se mide con el poder que acumulamos, sino por el amor que ofrecemos. Suscríbete y activa las notificaciones para acompañarnos en el episodio 4, donde presenciaremos una noche de tormenta, miedo y revelación que cambiará para siempre la fe de los discípulos. Episodio 4. El dueño de las aguas. La oscuridad había cubierto completamente el mar de Galilea, las montañas desaparecían entre las sombras, las estrellas eran ocultadas por nubes cada vez más densas y en medio de aquella inmensidad oscura, una pequeña embarcación luchaba por mantenerse a flote. Horas antes, aquellos hombres habían visto multiplicarse el pan, ahora luchaban simplemente por sobrevivir, porque hay momentos en que los milagros del pasado parecen insuficientes frente a las tormentas del presente. Y esa noche, los discípulos estaban a punto de descubrir que el poder de Jesús iba mucho más allá de lo que habían imaginado. En este episodio presenciaremos una de las noches más aterradoras vividas por los discípulos. Veremos cómo el miedo puede nublar incluso la fe más sincera y descubriremos una revelación que transformará para siempre la comprensión que tenían acerca de Jesús. Al final entenderemos por qué algunas tormentas no llegan para destruirnos, llegan para mostrarnos quién camina junto a nosotros en medio de ellas.
El mar de Galilea, conocido también como lago de Genesaret o lago de Tiberíades, se encuentra rodeado por colinas y valles que favorecen cambios bruscos en las condiciones climáticas. Incluso pescadores experimentados podían verse sorprendidos por violentas tormentas que surgían con rapidez. Varios de los discípulos habían pasado gran parte de su vida navegando aquellas aguas, conocían sus peligros, conocían sus corrientes, conocían sus vientos. Y precisamente por eso, cuando el miedo apareció aquella noche, su temor era completamente real. El viaje comienza. La embarcación avanzaba lentamente alejándose de la costa. Las últimas luces del atardecer desaparecían detrás de las colinas. Los discípulos remaban obedeciendo la instrucción de Jesús de cruzar hacia la otra orilla. Al principio todo parecía normal, las aguas permanecían tranquilas, el aire era fresco, la conversación giraba en torno al milagro que acababan de presenciar. Algunos seguían intentando comprender cómo había sido posible, otros recordaban los rostros de la multitud, nadie imaginaba lo que les esperaba. Jesús en la montaña. Mientras los discípulos avanzaban por el lago, Jesús permanecía solo, lejos de la multitud, lejos del ruido, lejos de las expectativas humanas. Las montañas se elevaban silenciosas bajo el cielo nocturno. Allí, en soledad, oraba. Después de rechazar una corona terrenal, buscaba la comunión con el Padre. El contraste era profundo. Mientras los hombres luchaban con los desafíos visibles del mundo, Jesús permanecía conectado con una realidad invisible que sostenía todas las cosas. El cambio del viento. Lejos de la costa, el ambiente comenzó a transformarse. Una ráfaga repentina agitó las aguas, después otra y otra más. Los discípulos levantaron la vista. Nubes oscuras avanzaban rápidamente, las olas crecían, la embarcación comenzó a balancearse violentamente, las conversaciones desaparecieron, la concentración sustituyó a la tranquilidad, el viaje acababa de cambiar. La lucha contra la tormenta. Las horas pasaban, el viento golpeaba sin descanso, el agua entraba en la embarcación, los brazos comenzaban a agotarse, los hombres que habían pasado años pescando en aquellas aguas ahora luchaban por mantener el control. Cada ola parecía más alta que la anterior, cada minuto parecía una eternidad. No era una incomodidad, era una amenaza real. Y cuanto más se prolongaba la tormenta, más evidente se hacía una pregunta. ¿Dónde estaba Jesús? El niño escucha la historia. Años después, el niño recordaría cómo escuchó aquel relato directamente de algunos discípulos. Podía percibir la emoción en sus voces, la intensidad de los recuerdos. No hablaban como hombres contando una anécdota, hablaban como hombres que habían sobrevivido a algo que cambió su vida. Cada detalle parecía permanecer vivo en sus memorias. El miedo, la oscuridad, la incertidumbre y luego algo imposible, una figura sobre el agua. En medio de la tormenta, uno de los discípulos observó algo a la distancia. Al principio creyó que era una ilusión, después otro también lo vio y otro más. Una figura avanzaba sobre las olas. No luchaba contra el viento, no era arrastrada por la tormenta. Caminaba, simplemente caminaba. El miedo se transformó en terror. Algunos pensaron que era una aparición, otros quedaron paralizados. Nada en su experiencia podía explicar aquello. La voz en la oscuridad. Entonces llegó una voz, clara, firme, reconocible, atravesando el viento, atravesando el miedo, atravesando la tormenta. Soy yo, no tengan miedo. Las palabras parecieron detener algo dentro de ellos. La tormenta continuaba, las olas seguían golpeando. El peligro seguía presente, pero la voz cambió la situación. Porque cuando reconocieron quién estaba allí, comenzaron a ver la tormenta desde otra perspectiva. El paso de fe. Uno de los discípulos, Pedro, respondió. Su petición fue tan audaz como inesperada. Si realmente era Jesús, quería caminar hacia él. Por unos instantes sucedió algo extraordinario. Pedro descendió de la embarcación y caminó sobre las aguas, pero cuando dirigió su atención al viento y las olas, el miedo regresó, comenzó a hundirse. Y entonces Jesús extendió la mano, no para condenarlo, no para avergonzarlo, sino para levantarlo. El silencio del mar. Cuando Jesús subió a la embarcación, ocurrió algo inmediato. El viento cesó, las olas se calmaron, la tormenta desapareció, el mar quedó en silencio. Un silencio profundo, sobrecogedor. Los discípulos permanecieron inmóviles,
no porque el peligro hubiera terminado, sino porque acababan de comprender algo mucho más grande. Aquel hombre tenía autoridad sobre fuerzas que ningún ser humano podía controlar. En medio de aquella calma repentina, los discípulos se miraron unos a otros, recordaron los enfermos sanados, recordaron los demonios expulsados, recordaron los panes multiplicados, y ahora contemplaban un mar obedeciendo su voz. Las piezas comenzaron a encajar. La pregunta ya no era cómo hacía los milagros, la pregunta era quién era realmente. Por primera vez muchos comenzaron a comprender que estaban ante alguien infinitamente mayor que un profeta, mayor que un maestro, mayor que un rey terrenal, y esa comprensión los dejó sin palabras. La mayoría de las personas espera que la fe elimine todas las tormentas. Sin embargo, muchas veces la fe no evita la tormenta, nos permite descubrir quién está presente en medio de ella. Los discípulos no aprendieron acerca de la autoridad de Jesús desde la comodidad de la costa, la aprendieron en medio del viento, las olas y el miedo. Quizás algunas de las lecciones más importantes de nuestra vida también nacen en los momentos que jamás habríamos elegido vivir. ¿Qué tormenta ocupa hoy tus pensamientos? ¿Qué situación parece más grande que tus fuerzas? ¿Qué miedo amenaza con hundir tu esperanza? Tal vez la pregunta más importante no sea cuán fuerte es el viento, tal vez la pregunta sea si reconocemos la voz que sigue diciendo, soy yo, no tengas miedo. Al amanecer, la embarcación alcanzó la otra orilla, la tormenta había terminado, pero una nueva confrontación estaba a punto de comenzar. Las multitudes que habían sido alimentadas milagrosamente volverían a buscar a Jesús. Sin embargo, descubrirían que el pan que él quería ofrecerles era muy diferente al que esperaban. Y sus palabras provocarían una de las divisiones más sorprendentes de todo su ministerio. ¿Por qué muchos de los que celebraron el milagro comenzarían a alejarse precisamente después de escuchar la verdad? Si este episodio fortaleció tu fe, escribe en los comentarios. Aún en la tormenta, Él sigue presente. Comparte este documental con alguien que esté atravesando un momento difícil y necesite recordar que la esperanza no depende de la ausencia de problemas, sino de quien camina con nosotros a través de ellos. Suscríbete y activa las notificaciones para acompañarnos en el episodio final de esta serie, donde descubriremos la enseñanza más profunda detrás de la multiplicación de los panes y el impacto que tuvo en quienes estuvieron allí aquel día inolvidable. Episodio 5. El pan que desciende del cielo. La mañana siguiente al milagro amaneció tranquila, el mar estaba en calma, las colinas permanecían silenciosas, pero en los corazones de miles de personas había comenzado una búsqueda frenética. Buscaban a Jesús, el hombre que había alimentado a una multitud entera con apenas unos pocos panes. Muchos recorrieron kilómetros para encontrarlo, otros cruzaron el lago, otros abandonaron sus tareas cotidianas. Todos tenían una razón, pero no todos buscaban lo mismo, porque a veces creemos estar buscando a Dios cuando en realidad estamos buscando solamente aquello que Dios puede darnos. En este episodio final descubriremos la enseñanza más profunda detrás de la multiplicación de los panes. Veremos cómo la multitud reaccionó cuando Jesús reveló el verdadero significado del milagro y conoceremos el impacto que aquella experiencia tuvo en el niño, cuya pequeña comida se convirtió en parte de una historia eterna. Al final comprenderemos que el milagro nunca trató solamente de alimentar cuerpos hambrientos, trataba de alimentar almas. La memoria colectiva del pueblo judío estaba profundamente marcada por la historia del Éxodo. Siglos antes, durante la travesía por el desierto, Dios había provisto maná para alimentar a Israel. Aquella provisión milagrosa era recordada como una señal de la fidelidad divina. Por eso, después de la multiplicación de los panes, muchos comenzaron a relacionar a Jesús con aquellos acontecimientos antiguos. Sin embargo, Jesús estaba a punto de llevar la conversación mucho más lejos, mucho más profundamente, más allá del alimento físico, más allá de las expectativas nacionales, más allá de los milagros visibles. La multitud regresa. Desde temprano comenzaron a llegar personas, algunos venían de aldeas cercanas, otros habían cruzado el lago, todos preguntaban lo mismo, ¿dónde está Jesús? El niño observaba la escena con atención. La emoción seguía viva, las conversaciones seguían girando alrededor del milagro. Muchos querían volver a verlo,
Muchos querían volver a experimentar algo extraordinario. Muchos querían más pan, pero muy pocos imaginaban que recibirían una respuesta completamente diferente: el encuentro. Finalmente encontraron a Jesús. La emoción recorrió a la multitud. Algunos sonrieron, otros celebraron, otros comenzaron a formular preguntas, pero Jesús percibía algo que muchos ignoraban. Podía ver más allá de las palabras, más allá de las sonrisas, más allá del entusiasmo. Veía las verdaderas motivaciones escondidas en el corazón humano y decidió confrontarlas, no con dureza, sino con verdad, una verdad incómoda. Las palabras de Jesús sorprendieron a muchos. Les explicó que lo buscaban porque habían comido, porque habían sido saciados, porque habían visto una provisión extraordinaria. Aquella afirmación cayó como una piedra sobre aguas tranquilas. No era la respuesta que esperaban. La multitud quería celebrar el milagro. Jesús quería revelar su significado y esas dos expectativas estaban comenzando a chocar, más allá del pan. El maestro dirigió la atención hacia una necesidad mucho más profunda, la necesidad del alma. El hambre que no desaparece con una comida, el vacío que ninguna riqueza puede llenar, la sed de propósito, la búsqueda del significado, la necesidad de reconciliación con Dios. Aquellas palabras comenzaron a incomodar a algunos. Era mucho más fácil hablar de milagros visibles, mucho más difícil hablar de transformación interior, el pan del cielo. Entonces llegó una declaración extraordinaria, una declaración que atravesó a todos los presentes. Jesús habló del verdadero pan que desciende del cielo, no como un alimento temporal, no como el maná del pasado, sino como una provisión eterna para la humanidad. El niño escuchaba atentamente, no comprendía cada detalle, pero intuía que estaba presenciando algo mucho más grande que un milagro alimenticio. Estaba escuchando una revelación sobre la identidad misma de Jesús. La multitud se divide. Las reacciones comenzaron a aparecer. Algunos escuchaban con fe, otros con incertidumbre, otros con creciente rechazo. Las palabras de Jesús exigían algo más que admiración, exigían decisión. Y no todos estaban dispuestos a seguirlo por ese camino. Muchos habían venido buscando milagros, no transformación. Muchos querían provisión, no compromiso. Y esa diferencia comenzó a separarlos. Los que se alejan. Poco a poco comenzaron a marcharse personas que habían celebrado el milagro, personas que habían comido del pan multiplicado, personas que habían sentido asombro apenas un día antes, ahora se alejaban. No porque hubieran dejado de admirar el milagro, sino porque la verdad detrás del milagro resultaba demasiado desafiante. El niño observaba cómo los grupos disminuían y comprendía que seguir a Jesús era algo más profundo que presenciar maravillas. Los que permanecen. Cuando muchos se fueron, Jesús miró a los discípulos. El silencio se hizo profundo. Era un momento decisivo, una oportunidad para retroceder, una oportunidad para abandonar el camino, pero quienes permanecían habían comenzado a comprender algo fundamental. Quizá no entendían todas las respuestas, quizás seguían teniendo dudas, pero sabían algo, no querían alejarse de él, porque habían encontrado algo que ningún otro maestro podía ofrecer: el niño y el recuerdo. Con el paso de los años, aquel niño volvería muchas veces a recordar aquella jornada. Recordaría la bolsa, los panes, los peces, la multitud, el milagro. Pero comprendería algo que no había entendido aquella tarde. El mayor regalo no fue que Jesús multiplicara el alimento. El mayor regalo fue que utilizó aquel momento para revelar quién era realmente. Los panes alimentaron a miles durante un día. La verdad que Jesús enseñó continúa alimentando generaciones enteras. Años después, el antiguo niño comprendería finalmente la dimensión completa de lo ocurrido. Aquella historia nunca trató únicamente de 5 panes, nunca trató únicamente de 2 peces, nunca trató únicamente de una multitud hambrienta. Trató de un Dios que ve la necesidad humana en todos sus niveles: el hambre física, el hambre emocional, el hambre espiritual. Y que ofrece una respuesta mucho más profunda de lo que imaginamos. La multitud había visto un milagro, pero algunos tuvieron el privilegio de descubrir al autor del milagro, y esa diferencia lo cambia todo. La historia de la multiplicación de los panes sigue siendo relevante porque el hambre humana continúa existiendo. Tal vez hoy no sea hambre de alimento, tal vez sea hambre de propósito, de paz, de esperanza, de sentido. Vivimos en una época de abundancia material para muchos,
pero también de profundas carencias interiores. La invitación de esta historia sigue siendo la misma: mirar más allá de los recursos, más allá de los milagros, más allá de las circunstancias, y descubrir a aquel que puede satisfacer las necesidades más profundas del corazón humano. ¿Qué estás buscando realmente? ¿Una solución inmediata? ¿Una respuesta para una necesidad específica? ¿O algo capaz de transformar tu vida desde la raíz? Si hubieras estado allí aquel día, ¿habrías seguido buscando solamente el pan? ¿O habrías buscado conocer al hombre que lo multiplicó? Quizá esa misma pregunta continúa resonando en cada generación, y quizá la respuesta sigue teniendo el poder de cambiar una vida. La multitud desapareció, los caminos volvieron a quedar vacíos, las cestas fueron guardadas, los panes desaparecieron, los peces fueron olvidados, pero una pregunta permaneció viva, una pregunta que atravesó los siglos, una pregunta que sigue esperando una respuesta personal. ¿Quién es realmente Jesús para ti? Si esta serie documental tocó tu corazón, comparte en los comentarios. Lo entregué todo y descubrí que Él era suficiente. Comparte este documental con familiares y amigos para que más personas conozcan esta extraordinaria historia desde una perspectiva humana, histórica y espiritual. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en nuestra próxima serie documental bíblica cinematográfica, donde seguiremos explorando los acontecimientos que transformaron la historia y continúan transformando vidas hasta nuestros días. Porque algunas historias se recuerdan, pero otras cambian para siempre a quienes las escuchan.